que tiene el performance como experiencia corporal, individual del artista, de qué manera estas experiencias se han encarnado en ti, ¿no? Son muchas preguntas, las dejamos sino para después. Okay. Primero caso. Bueno, también muchas cosas. ¿Cómo te puedo contestar? Bueno, de un lado, creo que hay, voy primero con la segunda pregunta y luego con la primera, si bien entendí, la cuestión sobre la teoría, ¿no? Yo soy poco partidario de algo que muchas veces pasa en la academia y en el manejo de teorías. Es un poco como lo que mencionó Lorena que pasa con el feminismo, que dice, no, esa teoría ya está caduco y bueno, lo tiramos a la basura y inventamos uno nuevo, ¿no? Como decir, bueno, la teoría de los campos de Bourdieu o la fenomenología, o, bueno, la iconografía, como múltiples teorías que tienden a manejarse en la academia como una especie de escala evolutiva, ¿no? Yo soy poco partidaria como de esta idea de la evolución de la teoría, ¿no? Como tampoco soy partidaria de la idea de la evolución del arte, ¿no? Y en ese sentido yo veo más bien que las teorías surgen de prácticas, ¿no? Y siempre, no al revés, ¿no? Como se tiende a manejar mucho en el análisis en la academia y en este tipo de enunciados como el que estás citando en esta ocasión Cancline, de que la teoría produce el pensamiento, ¿no? Y las prácticas, cuando para mí es como al revés, ¿no? Las teorías son como herramientas que nos ayuden a pensar y podemos tomar de ellos lo que nos sirve y actualizarlas de la forma que consideramos pertinente para hacer lo que nos interesa hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me siento como en la libertad. No siento que, como muchas veces pasa, bueno, ustedes están en el ámbito académico, que tengamos que tener un marco teórico y que además hay marcos teóricos que según como en una receta no se pueden mezclar unos con otros, ¿no? Yo trato de lidiar con mis alumnos constantemente, lo hago como en contra de esa idea, ¿no? No hay marcos teóricos que como en un cuadro están separados del hecho, ¿no? Sino son herramientas que utilizamos cuando nos sirven, ¿no? Entonces nos ayudan las teorías como un poco a tener claras ciertas cosas que estamos haciendo o para aclarar las cosas que estamos haciendo y poder pensarlas y de forma como más explícita, ¿no? Y cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero yo pienso que todas las cosas que han sucedido, por ejemplo, en mi campo, que es la historia del arte, hay lo que ya se llama el formalismo, la iconografía, etc. Todas son cosas que yo creo que es una riqueza que tenemos que nos permite pues, hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no diría que haya teorías que no son pertinentes y en específico, bueno, en cuanto al pensamiento de Bourdieu y el papel de la sociología en pensar lo que hacemos, creo que sigue siendo una herramienta, como otras, sumamente importante, no como el fin en sí mismo, ¿no? Sino algo que nos ayuda a pensar, en este caso, el arte como un sistema, como un proceso dialógico, ¿no? Y pensarlo en términos de diversidad de actores y sectores sociales que están involucrados, que para mí, en un mundo donde hay como constantemente estas inclusiones y exclusiones, sigue siendo sumamente pertinente, porque aparte son dos tipos de preguntas que a mí me interesa hacer y que creo que están presentes en el trabajo de creadores y artistas y procesos culturales que me interesan, ¿no? En el caso, bueno, ya yendo al ejemplo que pusiste
de trabajos que se hacen aparentemente artesanales, ¿no? Que retoman aspectos o representaciones, ¿no? Del arte culto, por así decirlo, ¿no? Como quien decías que tomaba como cosas de Botticelli. Sí, yo creo que lo que pasa es que siempre también tiene que haber como una involucración de alguna manera en cualquier proceso creativo como orgánico, ¿no? Igual que un artista que toma como una especie de pastiche elementos de la iconografía popular, por así decirlo, ¿no? Sin que realmente haya como un proceso de acercamiento, eso sí va a quedar en un nivel retórico, ¿no? Creo que pasa lo mismo en el caso de un contexto de lo popular, que se retoman aspectos de lo oculto sin que haya una razón de ser. Desde luego, yo no soy primordialmente estudiosa de los procesos de las artesanías, arte popular, también términos muy problemáticos que también hay que romperlas y buscar otra manera de hablar de esas formas de hacer arte, ¿no? Que han sido relegados a ese campo, ¿no? Pero creo que hay constantemente, si uno estudia la historia de la cerámica, de la cestería, de las danzas, de la música, constantemente y desde hace además siglos, ¿no? Han habido como vasos comunicantes entre diversos niveles culturales, ¿no? Es algo que empezó cuando se inventó el término popular o con el romanticismo, ¿no? Sino esos términos o esas reflexiones venían incluso a retomar al servicio, en el caso del romanticismo y el término arte popular, al servicio del nacionalismo, procesos que venían sucediendo y en las dos direcciones, es más probable más en la dirección de la incorporación de diferentes diálogos culturales a nivel del llamado cultura popular desde hace siglos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tal vez lo que está pasando en estos casos que mencionas es un poco, retomando un ejemplo del antifeminista, lo que pasaba con Orland cuando trata de hacer cirugía plástica para convertirse en la imagen del Venus de Botticelli, se produjo como una especie de monstruo, ¿no? Entonces yo creo que es lo que pasa, en este caso de ella fue deliberada el proceso, ¿no? Con un fin político, ¿no? De articulación sobre las ideales de belleza, ¿no? Pero creo que en ese sentido siempre son como, siempre es importante estar atento a las dinámicas de poder y el modo en que están incorporados en las producciones, ¿no? Culturales, artísticos, etc., ¿no? Yo creo que en cada una de las obras también que mostré hay aspectos muy interesantes y hay aspectos problemáticos, ¿no? Que siempre cuando uno involucra en su trabajo, igual que como involucra en su trabajo, temas de como subvertir dinámicas instauradas del poder, siempre hay aspectos muy positivos y también aspectos problemáticos, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo interesante es estudiar las dinámicas de poder simbólico y los procesos que forman parte de cada uno de estos casos para tratar de entender finalmente qué significan esas representaciones, ¿no? Es como, incluso cuando hablamos de la fuerza de algo, qué difícil es como salir de nuestras ideas, ¿no? Y realmente no podemos salir de nuestras ideas, pero yo creo que sí es como muy importante en el caso del arte, como todos los casos, como ir a casos concretos y tratar de entender lo que está pasando, ¿no? Porque muchas veces estamos como frente a como una especie de otro, ¿no?
que, pues, independientemente de si nos gusta o no, el objeto tal vez al estudiarlo, si nos parece monstruoso, ¿no? O feo, o fallido, ¿no? A veces es interesante estudiarlo para ver qué está pasando ahí en términos del público al que está dirigido, cómo está estableciendo las dinámicas entre el proceso de producción y para quién está destinado ese producto, ¿no? Y cuáles son los motivos de la persona o de las personas que están haciendo esos productos, ¿no? Entonces yo creo que eso ahí nos ayudaría a entender por qué a lo mejor nos parecen como pues más efectivos en términos de lograr diálogos o dinámicas de poder alternas a algunas obras que otras, ¿no? Siempre sabiendo que estamos en un terreno movedizo, ¿no? Como dije antes. No sé si te contesté, si está claro como la respuesta, ¿no? Pero es un poco como yo enfrentaría esa problemática, ¿no? Muchas gracias. Creo que tenemos las dos preguntas. A ver si me acuerdo de las tres preguntas. La primera era cómo era el proceso, mírame a los ojos, y el proceso fue diferente en cada uno de los lugares. El proceso en el refugio, yo estuve trabajando en el refugio durante mucho tiempo y produje, digamos, el proyecto anterior, en un gran proyecto en el que estuve involucrado durante 7 años, diferentes obras a partir de las experiencias de mujeres o de algunas mujeres que habían estado en el refugio. Y entonces el procedimiento de Mírame a los ojos fue muy al principio del proyecto, cuando no tenía muy claro qué iba a hacer. Y fui un día al refugio y había 3 mujeres y nos pusimos a platicar y básicamente hubo una conversación de, no sé, 3-4 horas en donde ellas al final me dieron su definición, ¿no? Fue una conversación bien interesante porque la primera imagen que ustedes vieron que decía sobre una combinación entre hombre y mujer era, cuando conoces el procedimiento de un refugio, sabes que no es lo mismo una mujer que acaba de llegar hace unos días o hace una semana que una mujer que lleva 2 meses, ¿no? Si acaba de abandonar todo lo que tenías en la vida para huir de alguien, de un agresor, evidentemente en los primeros días estás hecha pomada, ¿no? Y esta primera chava estaba más o menos en una situación de esa naturaleza y fue muy alucinante porque llegó, se sentía muy mal, decía que se iba como a desmayar en varios momentos de la conversación las demás, y yo le dijimos, bueno, si quieres paramos, ¿no? Y conforme fuimos hablando fue increíble, se fue sintiendo bien porque de pronto descubrió que todo lo que ella, o algunas cosas que ella había sentido, pues en efecto eran reales y tenían un lugar que aparentemente en su entorno familiar nunca le habían otorgado, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, empezó a contarme que quería ser mecánica, y que no la dejaron en su casa, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, dijo, es que yo en realidad, no sé, cuando de pronto le pregunté, bueno, ¿por qué tuviste hijos? Y me dijo, pues es que nunca me lo pregunté, ¿no? Una cosa que se dio por sentado, y salió como un poco diciendo, soy otra cosa de lo que yo pensaba que era. Y entonces esa cosa como ese estado desfallido, así súper mareada y demás, salió así erguida, parada, con una porque de pronto descubrió que había un lugar para todo eso que ella había ido sintiendo, ¿no? Y que incluso tampoco es que lo haya articulado como mucho, pero dio una serie como de guiños con, yo no sé ni siquiera por qué estoy con un hombre, ¿no? O sea, porque tuve una pareja hombre, ¿no? Cuando quizás lo que me gusta son las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso fue en el refugio. Para el proyecto en Querétaro era parte de una exposición y la gente que lo organizaba la exposición sacaba una especie como de convocatoria abierta. Yo les pedí que hicieran en grupos escalonados a lo largo de 2 días, creo que fue. Entonces cada media hora llegaban 5 mujeres y teníamos una conversación en donde yo les explicaba esto, ¿no? Les explicaba así muy sucintamente qué era la performatividad, les explicaba que había una crítica a la fundamentación biológica de los géneros, y básicamente, pues después de eso, les preguntaba, bueno, entonces tú, ¿qué opinas, no? Y luego pues sí se tardaban un rato en contestar.
Digo, yo creo que el género y que la identidad pues, es algo fluido, con lo cual creo que no sé, seguramente las respuestas hubieran sido diferentes en otro día y en otra hora y en otro contexto, es decir, creo que todas podríamos responder algo diferente hoy de lo que diríamos mañana, ¿no? Y eso era como una parte importante. Y en Exteresa fue muy complicado, por ejemplo, trabajar con todo el grupo de mujeres, que era lo que yo me había imaginado originalmente. Y fue muy complicado porque todas tenían muchísimas cosas infinitamente más urgentes que participar en un proyecto mío, ¿no? Entonces cuando tienes que ir a recoger a tu nieta porque tu hija ya no puede caminar, pues, evidentemente es mucho más importante eso, ¿no? Entonces lo que sí sucedió es que como en grupos más o menos fui platicando con ellas igual, planteándoles todas estas ideas y después ellas escribieron. Es el único caso en el que, no es cierto, en Querétaro también. Ellas tenían unos formatitos y cada una elegía qué escribir. El único momento en el que yo alteré los enunciados era cuando eran larguísimos y nada más no cabían, ¿no? Así, aunque churrar el texto lo más que pudiera. Entonces ahí sí, y ese fue un acuerdo que todas sabían, ¿no? Que yo les pedía que sea corto y conciso o lo más posible, ¿no? La segunda pregunta, no hago un seguimiento, primero porque creo que no es cuantificable el efecto de estas cosas. O sea, yo creo que en efecto las estrategias de las que yo he hecho mano pueden ser muy poderosas, pero yo me he encontrado, por ejemplo, con que me caen 20 producto de una obra 6 meses después de haber visto una obra, ¿no? Y entonces un día cuando estás en la cocina con tu hija y te pregunta que no sé qué, dices, ah, claro, la onda era por acá, ¿no? Entonces yo creo que la forma en la que estamos acostumbradas a entender y a cuantificar los resultados, sobre todo de eso que entendemos como trabajo social y del impacto que puede tener, pues es una cosa como muy engañosa, ¿no? Porque ¿cómo lo haces? Y además, ¿cómo le haces cuando puede ser que en efecto haya habido un cambio importante en una mujer, pero que al llegar a sus espacios privados, ese cambio tenga que sufrir una serie de alteraciones para que pueda tener un lugar, ¿no? ¿Qué pasa si tú regresas con tu marido y no puedes de inmediato decir esto nuevo que acabas de descubrir, ¿no? O qué pasa si eso en realidad ni siquiera se materializa en una afirmación y en algo articulado en palabras, sin una serie como de cambios en tu actitud, o qué pasa incluso si fue algo que se transformó en ese momento y que en el momento de regresar a tu entorno se anula. O sea, el entorno mismo lo vuelve a anular, lo cual es algo que sucede y es brutal, pero también hay que reconocerlo, ¿no? Estos espacios son espacios de posibilidad que a veces tienen, y quiero pensar que la mayoría de las veces tienen un efecto, como decía antes, dominó, pero que muchas veces no lo tienen, ¿no? Ahora, la parte importante de estos proyectos, que es una cosa que sucede muy a menudo, pues es la parte que no se ve. Es decir, es la parte de las conversaciones, es la parte de las interacciones, es todo lo que podríamos, si hiciéramos un símil con el teatro, lo que sucede tras bambalinas, ¿no? Y ahí es donde yo sé qué le pasa a cada una de las participantes, ¿no? En una mirada en donde puedo, o a partir de que me dice algo, puedo reconocer que algo sucedió, o que no, cualquiera de las dos, ¿no? Y la tercera era... No, pues sobre eso antes de que se me vaya la idea. Yo creo que eso que dijiste ahorita es como súper importante y también es muy importante también porque es como un contexto académico en contra de todo eso que constantemente nos están pidiendo que cuantifiquemos el impacto de lo que hacemos, ¿no? Incluso yo tuve una persona que en el ámbito de la pedagogía que me dijo una vez que los resultados de la educación, los cambios en la educación se ven en 20 años, ¿no? Entonces, pues bueno, el hecho de que uno no puede cuantificar o incluso articular el impacto, creo que no es como lo importante. Claro. Tal vez hay otras formas de accederlo o sentirlo, ¿no? Como dijiste ahorita. Sí, y además estas cosas que suceden azarosamente con una razón, ¿no? Yo no podría, porque por ejemplo parte del contrato implícito en las comidas es llegamos y después cada quien se va y continúa con su vida, ¿no?
es algo que sucede en ese momento y que en ese sentido tiene todo que ver con lo que decías acerca del performance, es algo que te sucede a ti. La diferencia con otros formatos es eso, es que es algo que te está sucediendo a ti, la experiencia es tuya. Yo no te estoy diciendo, fíjate que las mujeres piensan, o yo no te estoy guiando en un taller a decir, vamos a hacer un ejercicio en donde ahora tú vas a trasvestirte durante un día para ver lo que se siente. Cuando estás ahí, es tu experiencia. Y eso cambia todo. Y eso lo hace, para mí, una cosa profundamente poderosa. Porque es algo que te transforma, que te atraviesa, que reconfigura quién eres, ¿no? Porque tiene un efecto inmediato y además como inapelable en tu cuerpo, ¿no? O sea, en quién tú eres, ¿no? Entonces yo creo profundamente en eso. Y creo que ya tenemos que cortar, así que vamos corriendo. Bueno, les dije que iba a estar bueno, sí, pero bueno, y si también Lorena, Karen acceden, pues más adelante nos permitirían volver a invitarlas. Tenemos, ya saben, un seminario permanente, entonces, bueno, podríamos continuar incluso oyéndonos con esta estrategia artística, política y todo, ¿no? De que nos vayan cayendo 20, ¿verdad? Cada quien, si le cae 20, ¿no? Que reflexiona sobre todo esto y poder regresar otra vez como a retomar temas, conversación esta maravillosa, bellísima y de muchas aportaciones. Pero bueno, pues tenemos que terminar hoy. Les agradecemos infinitamente, Lorena, Karen, y porque esperamos estar en contacto y después establecer nuevas invitaciones y conversaciones, ¿no? Muchas gracias por tener esta oportunidad. ¿Cómo vamos a seguir la sesión? Nada más bueno, pues les preparamos unas espontáneas con reconocimiento aquí, ¿no? Institucional. Aquí para Lorena Warford por haber impartido la conferencia Espacios de Excepción, Intervenciones Culturales en torno a los derechos humanos de las mujeres. Pues Lorena. Para la doctora Karen Cordero, por haber impartido la conferencia Géneros, Arte y Subversión de Jerarquías Estéticas. Vamos a iniciar nuestra segunda mesa programada para el día de hoy, que se llama la creación artística en la experiencia de sus propias creadoras. Para esta mesa contamos con la presencia de la doctora Ileana Rodríguez Zuleta. Ustedes saben que Ileana es nuestra compañera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella está adscrita al Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género, así como la Academia de Creación Literaria. También nos acompaña Leti Romero, quien es Chumacero, quien también pertenece al CEI, también pertenece a la misma academia, nada más que ella está por tierras lejanas del norte, en Tehuantepec, ¿no? También nos acompaña Gabriela Alfaro Carrillo. Ella es estudiante del programa de Arte y Patrimonio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, quien ayer hicieron la presentación con las otras compañeras que nos han venido aquí acompañando y que han estado participando. Y tenemos la presencia de Ilka Castillo Silva, quien también es de profesión música, ¿no? Y entonces estarán conformando la mesa. Vamos a iniciar
la mesa con Liliana, que nos va a presentar el trabajo La utopía de género neutro en los poemas del proyecto de identidad sin género. Liliana. Gracias, gracias. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de compartir sobre todo con las compañeras de Michoacán que han estado por aquí en el encuentro, ¿no? Sabemos que es un gran esfuerzo para ellos. Bueno, voy a ser breve. La utopía del género neutro en los poemas del proyecto Identidad sin género. Identidad sin género es un proyecto del artista visual Juan Pablo Calatayud y mío, que dio como frutos una exposición que se presentó en la Academia de San Carlos durante septiembre de 2014 y un libro con el mismo título, que reproduce las piezas y los textos de la exposición, más los prólogos del pintor Luis Ardurín y de la poeta Odette Alonso. El proyecto fue financiado con una beca que nos otorgó Cecilia en convenio con la UASL. Identidad sin género es una obra interdisciplinaria de artes visuales y literatura, conformada por 10 colectivos. Cada uno de ellos consta, a su vez, de 3 secciones de fotografía digital y una literaria. Un rostro andrógino, que tenemos ahí, un sexo imaginario mezclado o no definido, estos son fantásticos, ¿no? Inventos, puede ser, ficciones, quiero decir. Siguiente, la imagen de un cerebro, todo esto lo hace Juan Pablo. Y siguiente, que es de lo que les voy a hablar hoy, un retrato literario, un poema en prosa. Yo escribí la parte literaria por invitación del artista visual antes mencionado. Hemos dicho en otra parte que Identidad sin género propone una identidad humana sin género. Desea borrar en el terreno del arte los sexos y los géneros masculino y femenino. La persona sin género, según la imaginamos, es igual a otras personas en su condición agenérica. Se trata de un ser igualitario en su humanidad, en quien se borran las diferencias entre lo femenino y lo masculino, a la vez que se integran las características y se entremezclan. Su género es persona, integrante de la humanidad. Estas personas nos recuerdan al andrógino, no hombre, no mujer, pero no son seres idénticos entre sí, sino que tienen diferencias en su apariencia física, en su pensamiento y en sus nuevos genitales. Sin embargo, sí están dotados de las mismas capacidades intelectuales y físicas. También tienen iguales necesidades y derechos. Desaparecen los mandatos sociales diferenciados para hombres y para mujeres. El borrar el género o el construir una identidad sin género es difícil, si no imposible, pero en esta utopía artística radical se propuso tal cosa a modo de desestabilización y cuestionamiento del género. En lo personal, como feminista que soy, me resultó problemático borrar, siquiera en la fantasía, la identidad femenina, pero al final fue enriquecedor para mí el haber explorado esa zona gris que representan las personas de género neutro o agenéricas, pues como dice el adagio, todos los caminos llevan a Roma. En el proyecto Identidad sin género, el cuestionamiento del género binario se propone como medio para acabar con las desigualdades y las jerarquizaciones genéricas. También se propone, según mi perspectiva, pensar en lo sexual y en lo genérico más allá del ámbito humano, en los supuestos de la divinidad, la mitología y la naturaleza. Lo neutro desbarata el paradigma. Bueno, aquí ya están integradas. Siguiente. Ahí está. Ahí lo dejamos. Lo neutro desbarata el paradigma. Identidad sin género es difícil de imaginar. Por ello resulta utópico titular así a un proyecto artístico. Sin embargo, vale justamente porque el nombrar abre nuevas significaciones. Para que algo exista con plenitud en el imaginario colectivo, debe tener un nombre. En efecto, el acto de nombrar se vincula con el género, de las maneras en que éste se entiende en el feminismo, y con el género, en tanto que accidente gramatical de la lengua. Por una parte, el género de los seres humanos
se han marcado en la tradicional dicotomía mujer-varón. Sin embargo, cierta parte de la humanidad ha desbordado desde siempre las parcelas discretas de la lógica binaria. Intersexuales, antes llamados hermafroditas, transexuales, transgénero, travestis y personas de género neutro, llamadas también intergénero. Ahí está, por ejemplo, la persona australiana, hasta cómo nos referimos a ellos, ¿no? No voy a decir, ahí está este hombre o esta mujer, o sea, hay que hacer películas. La persona australiana, Norrie Meriwether, que es la persona, ya iba a decir el de arriba, pero no es ni el de arriba ni la de arriba, sino esta persona de arriba. Ahí está. Salió una noticia en ABC Digital que dice: el Tribunal Supremo de Australia dictó una sentencia este miércoles 2 de abril de 2014 que reconoce una tercera categoría en el sexo de una persona, el indefinido o tercer sexo, además del femenino y masculino. El beneficiado por esta sentencia es el ciudadano de Sydney, al que se le ha reconocido esta categoría. Norrie, de 52 años, nació como hombre y se sometió a una reasignación de género en 1989. Dejó de tomar hormonas y después empezó un litigio legal porque ya no quiso ser ni hombre ni mujer, sino neutro, o sea, una persona, ¿no? Sin esa categoría. Le concedieron en 2010 esto, después se lo negaron, se fue a la Corte Suprema de su país y les ganó. Entonces ya ahora es una persona de género neutro. El género neutro causó también recientemente en Estados Unidos una serie de debates a partir de una agresión sufrida por otra persona de género neutro. Sasha Fleischman es la persona que está abajo. Sasha Fleischman. Dicho incidente derivó en otra creación artística, según noticias del Huffington Post. Bueno, resulta que agredieron a esta persona en un autobús, lo quemaron, entonces todavía se ve vendado de las piernas. Pero una artista en Estados Unidos llamada Chloe Afton se le ocurrió hacer una serie de fotografías, esta serie se llama Agender, o sea, sin género. Y bueno, decidió hacer la primera fotografía con esta persona y luego empezó a buscar personas en Estados Unidos que se autodenominen como de género neutro. Entonces, bueno, es algo muy interesante. Y resultó que, no sé si Juan Pablo, pero yo no conocía este proyecto y se desarrolló al mismo tiempo que el nuestro. Miren, es que se está pensando, ¿no? Bueno. Cuando escribí los poemas de identidad sin género, yo desconocía la serie Agender de Chloe Afton. Cabe señalar que el trabajo fotográfico de Afton versa sobre personas reales, que se consideran a sí mismas de género neutro o sin género, mientras que el proyecto Identidad sin género plantea una utopía radical, la desaparición del género. Mis poemas en prosa de esta obra no parten de personas reales, sino de personajes ficticios. También las fotos son ficticias, pues fueron modificadas artísticamente de manera digital y los modelos son personas con diferentes identidades de género, a las cuales seguramente profesoras y profesores de la UACM, los estudiantes pueden reconocer en los pasillos, porque muchos de ellos son modelos, bueno, no modelos, son estudiantes, maestros, trabajadores de ahí de la escuela. Entonces no es que sean personas sin género, sino que las modificó, ¿no? Juan Pablo para androginizarlos, ¿no? Y la parte del sexo, bueno, fueron modelos hechos en plástico, ¿no? Después con un proceso fotográfico y demás. Entonces es ficticio y lo que yo escribí es ficticio. Por otra parte, considero que las personas neutras reales de Norrie Meriwether y Sasha Fleischman representan ejemplos vivientes de la puesta en crisis de la comprensión del género a partir de la oposición binaria varón-mujer. Aquí cabe recordar la reflexión de Roland Barthes sobre lo neutro. Cito: defino lo neutro como aquello que desbarata el paradigma. Sígueme, por favor. Ya se nos perdió. Defino lo neutro como aquello que desbarata el paradigma, o más bien llamo lo neutro a todo aquello que desbarata el paradigma. ¿Qué es el paradigma? Es la oposición de dos términos virtuales de los cuales actualizo uno al hablar para producir sentido. Fin de la cita. Así pues, para Barthes, que en esto sigue a Saussure, cito: el paradigma es el motor del sentido.
Allí donde hay sentido hay paradigma, y allí donde hay paradigma, oposición, hay sentido. El sentido se basa en el conflicto, la elección de un término contra otro, y todo el conflicto es generador del sentido. Entonces, el romper con la generación propia del sentido es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que, bueno, de aquí también se originan muchos problemas que tienen estas personas hasta en la manera de denominarlos. Según Jill Conway y otras investigadoras, cito, los sistemas de género, sin importar su periodo histórico, son sistemas binarios que oponen el hombre a la mujer, lo masculino a lo femenino, y esto por lo general no en un plan de igualdad, sino en un orden jerárquico. Fin de la cita. A las personas que rompen el paradigma se les ha considerado monstruosas, anómalas. Así, las personas que afirman pertenecer al género neutro irrumpen como un sinsentido, ya que desbaratan el sistema de oposiciones que le da sentido al género. Las repercusiones de esto son serias. Al poner en crisis nada menos que el paradigma, estas personas se ven expuestas a una incomprensión de raíz y muchas veces también a la violencia. Siguiente. Bueno, ahí lo dejamos. Entonces, de la intersexualidad a la intertextualidad. Bueno, ahí voy a hablar entonces ya de mi trabajo propiamente. Tenemos ahí 10 figuras de algunos personajes. La primera es un caracol y tiene un nombre abajo, Nus, ¿no? Entonces Nus es un dios primordial según la Cábala, que era un dios que era un poco hombre y un poco mujer, era andrógino, y ese dio origen a un demiurgo, que a su vez dio origen a 7 seres humanos primordiales, que eran no hombres ni mujeres, sino completos, ¿sí? Pero no encontré una imagen de Nus. Entonces en ese poema también habló del caracol, y como ustedes saben es hermafrodita. Entonces el caracol, cuando tiene relaciones sexuales, pues es como si cada uno fuera hembra y macho a la vez, y los dos se interrelacionan a la vez, muy extraño. Xolotl, entonces, como saben, una deidad del mundo prehispánico, un dios dual, aquí no tanto con la cuestión de género, sino la dualidad en general, ¿no? Que también está representada aquí. Luego el andrógino, el mito conocidísimo de Platón, según el cual era un ser humano completo, ¿no? El banquete celeste, hermafrodito, que también es un mito clásico, según el cual Salmacis ve a una mujer, ve a un hombre bellísimo en una laguna, quiere poseerlo, o sea, de la transgresión, va tras él, lo abraza y los dioses la castigan y los convierten en una sola persona. Tiresias, que también es un personaje de la antigüedad clásica, que es un personaje que es hombre, va copulando a 2 serpientes, y eso es una transgresión, les da un bastonazo, la separa y los dioses lo convierten en mujer como castigo. Como castigo. Vive como mujer, hay varias versiones, tiene una hija que también es adivina, para esto tiene el don de la adivinación, y bueno, durante su ser de mujer hay varias versiones, en una se convierte en prostituta, en otra tiene una hija, etc. Vuelve a encontrar las mismas serpientes copulando, la separa y se cierra el ciclo, lo convierte en el hombre de nuevo. Hermafrodito Borghese es el mismo hermafrodito que ya les conté, pero aquí con la particularidad de que es una escultura. A esta escultura se le conoce así. Es una copia de una escultura más antigua, ¿no? Es una de las copias que se conservan, y es muy curioso porque, bueno, ustedes pueden buscar hasta el video en YouTube, hay una filmación de todo el alrededor del hermafrodito. Es impactante porque, bueno, si alguien ha tenido la fortuna de haberlo visto en vivo o a través de ese video, cuando uno lo ve de espaldas es una mujer, ¿no? Caderas, todo, una mujer, y da la vuelta, tiene pechos y bueno, tiene pene. Entonces en ese momento que das la vuelta, hasta se oye quien filmó, ¿no? Esto de YouTube, o sea, el impacto, ¿no? O sea, tiene pene, ¿no? Es así como un impacto, ¿no? Muy fuerte. Serafita, que es una obra de Balzac, en la cual se trata de un personaje que es ambiguo, es andrógino. Una mujer se enamora de él, un hombre se enamora de él, y bueno, transcurre la novela y al final este personaje se va al cielo, como que le salen alas, y es como la plenitud, ¿no? Como la comprensión total de los seres humanos.
Vean que no propiamente tiene que ver con homosexualidad esto, sino más bien con una cuestión de completud, ¿no? Orlando, bueno, la obra de Virginia Woolf, que también es como un Tiresias, ¿no? También tiene un cambio de sexo. Ziggy Stardust, que es un, si hay alguien amante del rock y la cultura pop, es un disco de David Bowie, en que crea este personaje que es andrógino. Si se acuerdan ustedes de David Bowie, un personaje andrógino, ¿no? También de la misma época Patti Smith, mujer, pero que también es andrógina. En final, también conocidísimo referente de la cultura oriental, Jin Yang. Bueno, entonces todo eso causó intertextualidad, entonces por eso de la intersexualidad a la intertextualidad. ¿Cuántos minutos me quedan? Entonces yo me sigo. 5. Muy bien, entonces sin más les voy a leer algunos poemas, porque si no, ¿qué casi? Entonces siguiente. Más adelante, les iba a hablar de lo gramatical, pero eso ya les dejo para la versión escrita. Los poemas, ahí está. La anterior. ¿Esa? Sí, porque ese es él. O sea, luz. Caracoles, peces, estrellas del mar, lombrices, flores perfectas. La naturaleza pletórica, tenaz y lúbrica. Pistilo, estigma, estilo, ovario, estambre, filamento, antera. Gametos, cavidades que anhelan formaciones, los furiosos ríos del mundo. Observo, aguardo, percibo, me acarician los aromas, las texturas me susurran, degusto los contornos, todo está en mí, silencio, oscuridad, imagino, pronuncio el nombre de la persona primordial, imagen de mi propio ser en carne y hueso, persona ambigua, plena, doble, como yo, descubre con arrobo su propia imagen en un espejo acuoso, cae en los brazos azulados, procrea con las aguas mi estirpe, 7 seres mixtos que poblarán el mundo, que morarán con la legión de mis criaturas, flores perfectas, lombrices, estrellas de mar, peces, caracoles. Y aquí les comento que fue muy difícil porque los tuve que enunciar en neutro, que no hay en español, o sea, omitir todas las referencias gramaticales al género. Les quiero leer el de andrógino, que es muy conocido. Les puse nada más la inicial, entonces más adelante. Ahí de atrás entonces. Sí, atrás. Otra, ahí. Giro como una rueda, una y otra vez al infinito, sobre 4 manos y 4 pies, sobre 4 brazos, 4 piernas, en un círculo que se goza en un todo originario, como el agua primigenia, indivisa, como el caos, terror divino, mis 2 rostros diferentes, en una sola cabeza, los oídos que escuchan mis palabras y sus ecos. Miro como quien atisba su futuro, sin olvidar su pasado, apenas vivo en el presente, ese punto ciego de mis ojos, que observan mi sombra y mi destino. Estoy en dicha, contemplo el haz y el en vez de mi cuerpo, mi torso como un tronco, y las plenitudes de mi sexo, órganos indistintos, armónicos, múltiples, completos, medusas de los vivos mares a las que quisiera cercenar un dios antiguo. Y bueno, para terminar con mi exposición, les leo el último, que sería el de Jin Yang. Mirada interna. Mirada interna. Avanzamos para verla. Es el último. Casi el último. Es ese. La verdad. Ahí está. Mirada interna. Mi rostro es en sí mismo, oscuridad. Mi frente murmura, luz. Mis cejas permanecen, frío. Mis ojos cerrados vibran, calor. Mis paisajes interiores aguardan como gusanos de seda, tierra. Mi cerebro se ramifica, cielo. La nariz se duerme como un signo, como una montaña, con un lado en sombras, con un lado luminoso. Mis mejillas logran el olvido, reposo. Mis ambiguos labios dudan, movimiento. Mi sangre crece en arborescencias de morera,
como el río que va alisando rocas, energía vital. Siento mi piel desnuda bajo el disfraz, mi corazón golpea, la frialdad proviene de los cielos, la tibieza de la tierra. Mis órganos sexuales se transforman como crisálidas, armonía, mis pies se afianzan en el asfalto. Abro los ojos y la calle se tiende en perspectiva. En la multitud distingo cada rostro, único, diverso, hermoso. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, ahora le damos la palabra a Leti Romero Chumacero, quien nos va a presentar el trabajo de la Revolución Mexicana en la perspectiva de una feminista, Laura Méndez de Cuenca. Gracias, Fernando. Sí, para abreviar, solo diré que esto es parte de una investigación más amplia que tiene por objeto establecer un vínculo entre la Revolución Mexicana, el hecho histórico que conocemos, y una revolución un poco menos conocida, bastante menos conocida en realidad, que consistió en que desde el último cuarto del siglo XIX en México hubo un grupo de mujeres que, pese a la crítica social, cultural del momento, simbólica incluso, decidió ocupar el espacio público a través de la escritura creativa. En el último cuarto del siglo XIX mexicano es cuando surgen las primeras escritoras profesionales mexicanas. Entonces, bueno, voy a retomar de esa investigación algo que ocurre ya entrado el siglo XXI, los primeros años del siglo XXI. El 1 de enero de 1906, en las elegantes páginas del semanario El Mundo Ilustrado, apareció la siguiente descripción. Se la ve por esas calles de Dios, taconeando con paso menudito, sola, con su juventud y su responsabilidad a cuestas, rumbo al hogar, sintiéndose feliz porque a nadie le debe su pan, porque se basa a sí misma y no será menester dejarse atrapar en la red del matrimonio por temor del desamparo, la orfandad y la miseria. Se casará como quiera, con quien quiera y cuando quiera, y si no le conviene, permanecerá soltera sin vestir santos ni criar sobrinos, pues ocupaciones que le enriquezcan y no han de faltarle, mientras tengan el cuerpo y en la mente energía vital. Laura Méndez de Cuenca, nacida en 1853, muerta en 1928, autora del texto citado, daba cuenta en aquellas líneas de la existencia de mujeres sobre las que varios sectores de la población mexicana preferían no hablar. Eran esas para quienes la palabra matrimonio no tenía aspecto de destino ineluctable, sino de estado elegible. Mujeres para quienes andar solas por la calle, prístina representación del espacio público, no inspira oscuros temores. En contraste, el ideario expresado en muchos manuales, obras literarias y artículos periodísticos tendría que eclipsar aquello tras la imagen del ángel del hogar, ser infantilizado, hambriento de amparo, comprometido legal